este tipo de cuestiones que van relacionadas o que tienen una directa vinculación con cómo se trabaja con el sistema carcelario, cómo se trabaja desde cualquier etapa que ustedes pueden hacer en el corte histórico y especialmente hoy, qué se está haciendo con los presos. ¿Cómo surge todo esto, Huer? Bueno, esto surge ayer porque se dio a conocer un caso en el que aparentemente presos del penal de Cruz del Eje realizaban llamadas haciéndose pasar por vendedores de alarmas y le pedían a la gente que por favor los dejen acceder a las casas con la intención de robar. Esto es una denuncia que hace un comerciante de Jesús María. O sea, gente que está en la cárcel, que está con condena o no, uno no sabe, pero está presa, exacto, delinquía desde la cárcel. Desde la prisión de Cruz del Eje, exactamente. A partir de esto surgió una polémica en la mesa pidiendo por aquellas personas que están para que aquellas personas que estén detenidas tengan castigos más importantes de los que tienen actualmente. Entre ellos, castigo físico, trabajos fuertes como trabajar con pico y pala, digamos. Hemos planteado un debate y mucha gente ha estado de acuerdo con esta postura. Por esas razones que hoy queremos hablar acerca de qué es necesario hacer y cómo es necesario intervenir para reinsertar de alguna manera o no, esto nos lo dirá el especialista, a aquellas personas que están en prisión. Por esa razón tenemos en línea a Juan Pegoraro, que es sociólogo, es profesor de la Cátedra de Delito y Sociedad de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en control social. Bueno, o sea que tiene muchos pergaminos como para poder ayudarnos en la cuestión. Profesor Pegoraro, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo con Más Radio. Buen día. Buen día, mucho gusto. Bueno, ayúdenos. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué se debe hacer? ¿Por dónde podemos empezar a escudriñar este tema tan complicado y que suele desatar, al menos desde nuestro lugar lo podemos percibir así, una especie de efecto inmediato de bronca canalizada a partir de por qué no les mandan a hacer tal o cual cosa? Sí, la verdad que es un tema que como dijeran ustedes antes, es un tema recurrente en la vida social desde la historia humana. Y entonces, pero desde la historia humana y desde una visión, yo diría, más humanista, castigar más no produce ningún efecto social positivo, por un lado, y segundo es, hay que tomar conciencia de que es un mayor sufrimiento que se le impone a algunas personas, supuestamente condenadas por haber cometido un delito o un acto contrario a la vida social. Y a mí me parece que lo primero que uno puede plantearse es el carácter selectivo que tiene estas propuestas, siempre espasmódicas en la vida social humana, ¿no? Siempre espasmódicas porque aparecen hoy y mañana se olvidan y se dejan digamos, frente a ciertos delitos que, digamos, impactan más, algunas por su crueldad, otras por su ingeniosidad laboral, digamos, en el sentido de apropiarse de dinero ajeno. Sí. Y a mí me parece que la selectividad es un elemento importante a considerar en un análisis, digamos, racional de esta cuestión del aumento de los castigos. Y también esto que decía antes de una menor sensibilidad pareciera en esas personas porque no toman en consideración de que van a hacer sufrir a otras. ¿Y para qué hacer sufrir a otras? A más de que esas personas ya están en la cárcel, privadas de libertad y además excluidas socialmente, rotos sus vínculos con el exterior, etcétera. Entonces a mí me parece que no hay que darle demasiada importancia a esto, porque modificar la conciencia de las personas que tienen este a priori de aumentar los castigos y el sufrimiento, bueno, me parece que es difícil, digamos, desarmarles a ellos interiormente porque tienen un deseo de poder además. Sí, a mí me parece que sí. Profesor, yo me pongo del lado de esa vereda que piensa desde ese lugar. Me parece que también hay una parte de la sociedad que tiene internalizado una especie de beneficios o comodidades de las cuales gozarían los presos, aquellos que están privados de la libertad. Desde afuera, muchos de nosotros suponemos que adentro la pasan bien, para resumírselo más claramente, como que la están pasando bomba adentro y debieran trabajar, debieran ser más castigados.
y esta especie de ojo por ojo, ¿no? Usted recién hablaba de que Sí. para qué hacer sufrir al otro, y probablemente el análisis sea, ¿y por qué ese otro me hizo sufrir a mí, o a un conocido, o a un no conocido, pero lo hizo sufrir gratuitamente, entre comillas, digamos? Ese sería, calculo yo, el análisis, ¿no? Bueno, lo primero es que esas personas no conocen lo que es el interior de una cárcel, ¿no? Si alguna vez pasan por ahí, entran y dan una vuelta, y pueden salir, se van a dar cuenta de que el sufrimiento de estar preso es realmente un sufrimiento muy, muy alto, de mucho costo personal y de mucho costo social. Además, ¿por qué digo social? Porque generalmente los que están presos son pobres. Son pobres y desamparados, y cuando digo, y casi despreciables en la vida social, si llegan a salir, si llegan alguna vez a reinsertarse en la sociedad. Entonces a mí me parece que es suficiente con eso. ¿Para qué más? ¿No? Pero bueno, me parece que está ligado también a esto que decíamos, que yo les decía, del deseo de poder, ¿no? Sí. De poder castigar. Debe ser supongo que debe ser para ellos un placer muy grande poder castigar, ¿no? Como a los inquisidores que torturaban, o tantas personas que a una hora torturan, me parece que debe ser, o sea, ¿por qué torturar? Bueno, debe ser que está también ligado no solamente a una indignación moral, sino también a un deseo, a una satisfacción personal, me parece, ¿no? Porque hay que ser torturador, ¿no? Y además, algunas otras personas que están hablando de hacer justicia por propia mano, que tampoco es justicia, sino castigar a otro por propia mano, sin juicio previo, me parece que son como gustad de una sociedad, de un grupo de personas, que ni siquiera es la sociedad, porque Sí. hablar de sociedad me parece que es darle demasiada importancia. Son algunas personas, casi yo le diría un poco alucinadas, ¿no? Con este deseo de castigar, porque, por ejemplo, hay un trabajo muy lindo literario de alguien que ganó un premio Nobel, Pat Lackerby, Sí. que escribió una novela ensayo que se llamaba El Verdugo, ¿no? Porque hay que ser verdugo y después volver a la casa. A mí siempre, por ejemplo, una de las cosas que me ha sorprendido, que me sorprende todavía, es encontrar una explicación para aquel que después de torturar va a jugar con sus hijos o está con su mujer. Me parece estas singularidades de vidas humanas, ¿no? Recuerdo la película La Caída, donde aparece Hitler como un ser humano, y claro que era un ser humano. Los seres humanos somos así. Y entonces me parece que a partir de esa realidad, de que los seres humanos también tenemos ese afán de poder o esa voluntad de poder, y además de ser crueles, también está presente en todos nosotros. Y lo más importante para la vida civilizada es tratar de reprimir esos deseos que están presentes en nosotros larvadamente, siempre larvadamente, como el hecho de cometer delitos, porque el sistema penal lo que trata, y la civilización trata de resolver la cuestión de esta interioridad que tenemos nosotros de violar las leyes, de cometer, porque los delitos tienen muchos de ellos, digamos, un impulso pasional o de deseo. Juan, ¿no? Y entonces sí. Fíjese usted que lo escucho hablar a usted y recuerdo, por mencionar un episodio muy cercano, lo que ocurrió este año, hace algunas semanas en Quebrada de las Rosas, donde un grupo de vecinos encontró a un joven robando un celular, lo agarraron y eran, de acuerdo a la investigación, no menos de 8 personas. Hicieron una especie de crucifixión a un poste y lo terminaron matando. Digo, ya no solo se queda en el discurso, sino que también, en algunos casos extremos, por supuesto, ha pasado también a la acción. Sí, claro. No, pero bueno, además eso tiene, digamos, hay una novela famosa de Lope de Vega, una novela, creo que es un poema rimado, ¿no? Un cuento, Fuente Ovejuna, ¿no? Que es la cuestión de la formación de patotas o de grupos que se autoimpulsan a cometer este tipo de actos, ¿no? Y siempre a pobres, ¿no? Porque es muy raro, por ejemplo, que se castigue a un delincuente económico importante que ha producido un daño social brutal, ¿no? Como estos norteamericanos de la Goldman Sachs
o de la Lehman Brothers, que produjeron este fraude brutal en Estados Unidos y también en países europeos. Los ladrones de guante blanco. Sí, claro, los delitos de cuello, digamos, delincuentes económicos, delitos de cuello blanco. O si no, los curas pedófilos, ¿no? Que han producido, se cuentan en Irlanda 16.000 violaciones a niños y a niñas, y Irlanda está pagando una indemnización muy fuerte, que son estos pedófilos católicos. A mí me parece que nunca escuché por lo menos que pidan tanta mano dura, como dicen ellos, frente a esas personas, porque son personas poderosas además y que tienen algún bit de indemnidad, pero se la agarran con los pobres, ¿no? Con un pobre que estaba robando un celular o una cartera o lo que sea. A mí me parece que hay que tienen que asumir que son crueles y que tienen deseos de poder, que los deslegitimaría frente a personas como nosotros, que tenemos una concepción mucho más racional del castigo, en el sentido de que también hay que utilizar el castigo para defender a las víctimas, ¿no? Porque claro, en el sentido de defender a las víctimas, decir, bueno, mire, hay un bien jurídico a proteger y usted no lo puede violar, y si lo viola lo vamos a castigar. Pero a castigar, digamos, de una manera yo diría lo menos dolorosa posible. Y la cárcel es un lugar tremendo de degradación personal, porque no es solamente el perder la libertad, sino la degradación que se produce ahí adentro, porque el sistema penitenciario, bueno, tampoco es un cielo, ¿no? Es un lugar bastante complejo, digamos, porque también son seres humanos, y hay que ser carcelero, ¿no? Eso es, digamos, yo no digo que haya algunas personas que tienen orgullo de ser carcelero, pero yo diría, eso sería en abstracto. En concreto, tiene que ver con deseos de poder, con deseos de hacer sufrir a los demás, porque hay que ser carcelero. Y generalmente, ¿quiénes son los carceleros? Otros pobres, ¿no? Otros pobres, como los pobres que están, digamos, internados o excluidos socialmente y que están en esas cárceles, ¿no? Profesor, en esas cárceles, sí. No, era simplemente decirle que nos hemos quedado sin tiempo, que le agradecemos el contacto que nos ha dispensado, así que muchas gracias por su tiempo, muy amable. Que la pasen bien, chau, chau. Un abrazo grande. El profesor Juan Pegoraro, hablando de la cuestión que hemos planteado en relación al sistema carcelario, un tema que, por lo que nos comentaban ayer, ha generado mucha repercusión. Vamos al pase, las 8 de la mañana, 32 minutos. ¿Cómo estás? Así que es un pobre que roba un celular. Pasa a ser el pobrecito, que en el mejor de los casos te pega un tiro en la cabeza y te mata. Ya volvemos.